A José Martínez Suárez, estoy acá. Es un verdadero placer, un privilegio. Esta labor, esto que estoy realizando, me llena de alegrías, de satisfacciones y, ¿por qué no?, de memorias para el futuro. Es decir, dentro de 30 o 40 años, cuando recuerde todo esto... ¿Perdón, hubo risas allí? Quiero decir, dentro de 40 o 50 años, cuando recuerde todo esto, me va a resultar muy grato saber la calidad de las personas que tuve a mi lado. Pero el día de hoy es una situación particular, porque en verdad debo confesarles que yo fui novio de la señora. Ella no lo supo nunca, pero nada más que verle aquella inolvidable película que se llama El Jardín de los Finzi Contini, que dirigió Vittorio De Sica. Es suficiente. Verdaderamente, por lo general uno dice, es un placer tenerlo, una alegría tenerlo, un orgullo. Les juro y les aseguro que estoy diciendo la verdad. Para mí es emocionante estar al lado de Dominique, haciendo un comentario y teniendo la oportunidad de escucharla. Es una mujer que ha tenido un privilegio. La vida le ha concedido un privilegio, pero también su actitud. No solo ha estado en el momento distinto, en el momento preciso, en el sitio preciso, sino también que ella ha tenido la particularidad de tener una capacidad artística de tal naturaleza que le ha permitido trabajar con los directores más importantes que han pasado por la cinematografía. Si ustedes verifican la filmografía de Dominique, verán que trabajó con Robert Bresson, trabajó con Vittorio De Sica, trabajó con John Huston. Pocas mujeres, pocas actrices pueden llegar a decir que se habían dado el lujo, las circunstancias, pero tampoco pocos directores pueden decir que trabajaron, muchas gracias, que trabajaron con Dominique Sandá, con lo cual se dio un movimiento de ida y vuelta que siempre fue beneficioso para nosotros los espectadores. ¿Cómo quiere que desarrollemos la charla, Dominique? ¿A través de preguntas? ¿Usted recuerda su vida? ¿Cómo le parece? No lo sé. Si alguien me quiere hacer una pregunta, por ejemplo, para empezar, ¿no? Siempre cuesta hacer preguntas, pero si usted me quiere preguntar algo, también está bienvenido. Si quiere hablar del Festival de Mar del Plata, hablamos del festival, y si quiere hablar también de mi trayectoria, hablaremos de esto. Y bueno, todo lo que quieren me pueden preguntar. Bueno, estoy abierta a escuchar las preguntas y a tratar de contestar lo mejor posible. Muchas gracias. En principio, entonces, vamos a comenzar por la primera parte de su vida. ¿Dónde ha nacido usted? En París. En París. En París, en el... ¿Qué hacían sus padres? ¿Estaban cercanos al artístico, al teatro? No. Mamá era ama de casa. Papá era presidente de una sociedad que se llamaba FNI. Era ingegnere. Pobre papá, sí, era ingeniero. Y papá quería mucho que su hija, pensaba que su hija podría hacer una carrera de secretaria. Por lo menos fue mi mamá que me contó eso. Un día, era yo muy joven y me asusté muchísimo. Pensé, ya tengo un papá y encima voy a tener que tener los secretos de mi papá. Y secretos de oficina, obviamente, porque secretos en la vida, de la familia, todo esto me habría gustado mucho que me confíen cosas de ellos, porque hoy estoy buscando todavía cosas de mis antepasados, de las personas que vinieron a ponerme en este mundo.
generaciones y generaciones. Bueno, obviamente uno no puede remontar el tiempo mucho, pero a veces uno se quiere, digamos, reinventar su pasado. ¿Qué pasa con eso? Nada. Entonces, cuando se trataba de la escuela, por ejemplo, papá era muy cansado y los fines de semana quería ir al campo. Había comprado una pequeña casita muy linda, una casa de contadinos a 100 kilómetros de París. Ahí crecí, es decir, ahí aprendí a conocer la naturaleza porque nos íbamos todos los fines de semana. Y papá me venía a buscar a la escuela el viernes a la tarde. Después de la escuela me esperaba, es decir, a las 4:30 en punto, estaba con el coche a la puerta de la escuela de monjas, Rue Claire, en París. Me llevaban al campo todo el fin de semana. Y ahí, obviamente, faltaba la escuela el sábado a la mañana, todos los sábados. Entonces, cuando llegaba el lunes, ya tenía todas las clases del sábado atrasadas. Y eso no me dio muchas ganas de estudiar, porque me cortaba un poco las alas, ¿no? Y alas tenía. Entonces, mis alas me sirvieron para volar. Y pude volar bastante temprano. Bueno, hicimos un gran corte con mi familia y todo se precipitó y empecé a trabajar muy joven, quería ganar plata porque no quería pedir nada a mis padres. Yo empecé como fotomodela en revistas, empecé a viajar mucho porque yo pensaba que era de este mundo, quería conocerlo. Yo pensaba que las fronteras no existen, existen en la mente de la gente, y yo quería conocer mi mundo. Papá me decía que la gente era muy salvaje, muy mala. Yo quería ver si era así, no quería escucharlo. Yo pensaba siempre que algo bueno en este mundo debe haber, ¿no? Y nunca perdí la esperanza. Obviamente me golpeé varias veces contra paredes de hormigón, pero también tuve unos momentos exquisitos, casi místicos, estáticos, que me permitieron seguir el camino, siempre seguir y a veces está muy triste, a veces está muy feliz. Así es, montañas rusas, ¿no? Lo importante es no quedarse en la depresión, en la tristeza, y siempre tratar de remontar la corriente cuando... Es como... Yo siempre pensé que la vida es como una travesía de un océano, y que hay momentos bellísimos donde el mar está calmo y hay momentos muy, muy, muy difíciles. Y bueno, hay que afrontarlos. Y eso es lo lindo también. Si era siempre chato, sería insoportable. ¿No? Algo así. Yo soy nieta de Bretón. Mi abuelo era un capitán de barco. Y así que el mar siempre me habla mucho. Pienso que la vida es una especie de viaje. Y que lo importante es ser presente en el momento. Y bueno, obviamente lo aprendí con mi trabajo de actriz, porque el trabajo de actor, sobre todo, es la presencia en el instante, en el momento. Eso fue para mí una gran lección, ¿no?, de la vida. Tratar de no pensar en el pasado, de no proyectar en el futuro, de estar bien presente
en el momento con la situación que está pasando, ¿no? Siempre fui muy exigente con mí misma. No, en realidad, mi escuela fue la vida, siempre. Yo fui muy rebelde. Bueno, soy francesa, los franceses son bastante revolucionarios, como ustedes saben, por la historia que tenemos. Y yo también era una chica así, a la vez muy tierna, extremadamente tierna, y a la vez muy sensible. Yo me definía en un momento como un huître, un oyster, una ostra, sí. Es decir, que un pequeño gota de limón y ya me encerraba. Pero siempre se trata del mar. ¿Qué más le voy a contar? Su propia presencia evidencia una fragilidad que debe ser respetada por la persona que se le acerca, porque su característica psicológica incluso se traducía en sus películas. Esa niña juvenil y esperanzada hacia un futuro que después no se le iba a dar, de El Jardín de los Finzi Contini, que fue una de las grandes películas que permitieron que la conociéramos a usted. ¿Cómo entra usted al cine? ¿Cómo es? Porque usted entra de la mano de Bresson, ¿no? Sí, siempre recuerdo a Robert Bresson como mi gran maestro, porque él me buscó para hacer un personaje con lo cual me identifiqué muchísimo. Yo tenía 16 años, era un personaje rusa, de una rusa, un lindísimo guión que venía de una historia escrita por Dostoyevsky. Empecé entonces con esa... yo muchas veces en mis papeles me llamaron para hacer personajes rusos o judíos, o siempre personajes de la Europa del este, ¿no? También italianas, es decir, es muy raro lo que me pasó, porque l'Italia, después de Robert Bresson, fui primero a hacer otra película a partir de una novela de Turgenev, que es Primer Amor, La princesa Zinaida. Entonces, y después fue Bertolucci a buscarme porque me había visto en la película de Robert Bresson. Robert Bresson me eligió, él dijo a la prensa, tuvo la delicadeza, la elegancia de decir, cuando le preguntaron por qué usted eligió esa muchacha y no otra, dijo por su voz por teléfono. Me pareció tan maravilloso que alguien me elige por mi voz, porque la voz para mí es la puerta del alma, como los ojos o la sonrisa también, tiene que ver con el alma. Y prefería muchísimo, porque obviamente era muy linda y en aquel momento todos me buscaban por mi físico, y a mí yo quería que me quieren por lo que soy adentro, ¿no? Siempre era mi manera de encarar el camino. Uno tiene que querer al otro por lo que es adentro, no solo por lo que es afuera, que las apariencias son traicioneras muchas veces. Entonces, quería que reconocen en mí una linda persona, una persona amable, ¿sí? Y yo creo que Robert Bresson me dio eso de verdad. Es decir, él
me eligió a mí, nunca había hablado de nadie más, es decir, me dio toda su confianza, me puso el papel en mis manos, me respetaba mucho, era muy compañero, era un hombre que podría haber sido mi padre, como yo a menudo digo, era realmente el encuentro con mi padre artista. Porque yo siempre quería tener un padre artista, porque siempre la música, la literatura, todo lo que tenía que ver con el arte, la pintura, todo esto me daba unas gran ganas desde chiquitita, ¿no? En realidad no sabía hacer nada de todo esto porque no había estudiado, no. Yo proyectaba que podría haber hecho un trabajo que tenía que ver con las flores, las plantas, porque eso también me encantaba la naturaleza, ¿no? Entonces cuando Bresson me confió ese papel de la femme douce, me pareció que le parecía muchísimo a esa muchacha, el personaje, el personaje también es una chica muy joven que se casa con un hombre que no la entiende, que están en dos planos distintos. Y ella es muy desilusionada, viene de una familia también muy pesada y piensa de poder, casándose, tener una vida mucho mejor, una comprensión, un apoyo a sus ideas, una evolución, una cosa de pareja, y no es el caso. Entonces ella se refugia justamente en la lectura, en escuchar música, en comer cosas ricas, trata de vivir su vida y se da cuenta que no es factible y se defenestra, se butta de la ventana. Sí. Y bueno, ese salto yo no lo hice, pero en la vida. No quise matarme porque yo quería mucho la vida, pero ese gran salto lo hice también, ¿no? En aquel momento. Elegí de ponerme en peligro, de luchar por mi propio destino y siempre volvía, es decir, mi naturaleza volvía siempre a Bresson. Es decir, que cada vez que me alejaba un poco de mi camino, estaba como, yo volvía a ese camino gracias a ese gran maestro. Y después, bueno, también tuve otros maestros, pero era distinto. Con Bertolucci considero también maestro, lo quiero muchísimo, lo respeto enormemente, es un gran amigo, es un gran cómplice, es alguien que nunca me voy a olvidar hasta el día de mi muerte, igual como Bresson o como toda la gente que yo he querido mucho, que me han querido a mí, que me han dado confianza y que me han permitido de cumplir con mi misión de actriz y de desarrollar este trabajo de actriz hasta poder volar de mis propias alas también. Y ahí quise hacer teatro, porque sé que en el teatro uno está muy solo, y eso también es bueno, es como un desafío. Yo construí mi vida más bien sobre el desafío, ¿no? La dificultad, que
eso es mi motivación mayor. También cuando me daba cuenta que me equivoqué de camino, decir los errores, ¿no? Cuando uno toca el fondo, yo siempre quise tocar el fondo antes de cambiar de rumbo. Y eso lo he hecho varias veces en mi vida, que yo creo que hay que renacer de sus cenizas si uno siente que lo tiene que hacer. Todas esas cosas, la fuerza que tenía también en mí, porque no soy solo frágil, obviamente tengo el opuesto de la fragilidad, soy muy contradictoria, tengo siempre una y otra cosa, ¿no? Esa fuerza también creció a lo largo de esas luchas, porque obviamente todo no fue bueno, es decir, hubo momentos extraordinarios con grandes directores, pero después hubo otros directores muy mediocres también, no hubo solo un camino así dorado, no fue así, no es así para nadie en la vida, entonces hay que encontrar y también es muy importante relajarse, que me cuesta mucho. Yo hice mucho yoga en mi vida para tratar de respirar, de extenderme, de no tomar las cosas tan a pecho. Todas esas cosas sí sirven para desarrollar y tratar de no enfermarse, ¿no? Con los problemas, con las penas, las tristezas. Todo esto se va, y los viajes ayudan mucho también, ¿no? a tomar distancia. Tomar distancia es fundamental en ciertas ocasiones. Es una filosofía de vida verdaderamente envidiable la suya, por cuanto ha tenido al alcance de su mano la posibilidad de elegir lo que usted quería. Pero también advierto que en algún momento se equivocó en la elección de algún ofrecimiento que se le hizo para trabajar en cine. Yo me equivoqué en todo, mucho. Pero bueno, no hay que... Yo creo que se crece... Yo quería... Cuando salí de la infancia, me parecía importante sufrir. Yo creo que uno que no sufre no entiende nada de la vida. Como yo fui una niña bastante protegida por mis padres, en realidad yo quise conocer también las dificultades de la vida. Y quizás trabajar con alguien con lo cual no tenés afinidades es una de las cosas muy dolorosas de la vida, ¿no? A veces yo me encontré en teatro meses de trabajos con compañeros que no, era terrible, pero una vez que firmas tenés que ir adelante, seguir. Y todo esto es aprendizaje, ¿no? Es un gran aprendizaje. Y yo siempre traté por ejemplo, en Italia, yo era como una reina en Italia, la gente me trataba de una manera increíble, pero no quise quedarme solo en esto, quería también conocer cosas más difíciles, por eso hice teatro en italiano, en Italia, fui a pequeñas ciudades con un público muy difícil, con teatrinos a veces bellísimos, a veces horribles, en hoteles de 2 o 3 estrellas. ¿Viste? Quise siempre ir así, ¿no? Como no quedarme lineal así, para tratar de sobrevivir las dificultades, porque yo he visto actrices morir por ejemplo, Romy Schneider o Tina Aumont, actrices que sufrieron tanto, se dieron tanto al público, se perdieron, ¿no?
Quizás también recibí un mensaje cuando era muy joven. Mi padre, mi madre y mi hermano, que tiene 17 años más que yo, tuvieron la buena idea de decir que yo me iba a perder en la vida. Y eso fue una gran clave para mí. Me voy a perder. Bueno, vamos a ver si me voy a perder. Todavía estoy acá y voy a cumplir 60 años el año que viene. Entonces, bueno, un poco de camino he hecho. Usted ha hecho camino por varios continentes. Incluso recuerdo cuando comenzó una película con Edgardo Kosarinski, acá en el sur, Guerreros y Cautivas, sobre un brevísimo relato de Borges que no alcanzaba a ocupar una hoja. ¿Usted lo conocía ya a Borges en ese momento? ¿Lo había leído? No. Yo lo leí en aquel momento, pero no. Yo no soy muy... Sí, he leído en épocas de mi vida mucho. He visto películas en épocas de mi vida, muchas, pero a veces pasan meses y donde estoy en otra cosa. Es decir, es difícil poder cumplir con todo lo que uno quisiera cuando uno trabaja, porque cuando no trabajo de mi trabajo, yo trabajo en casa. Yo me ocupo yo misma de todo y, por ejemplo, ¿no? Y eso es un trabajo de todos los días, de tiempo pleno. Entonces me queda muy poco tiempo para la lectura, para esas cosas, y a veces aspiro en hacer una gran caminata o hacer, retomar conciencia de mi propio cuerpo, ¿no? Hacer ejercicios, como decía antes, yoga o cosas así. Borges, bueno, no lo conocía, no conocía la literatura latinoamericana prácticamente, ¿no? Me gustó mucho venir acá. Pensé que tendría que volver, es decir, cuando conocí la Patagonia se hizo como un clic, un declic, una cosa interna. Yo pensaba que no era posible que eso fuera la única vez que viniera a la Argentina. Y fue lindo porque yo decía dentro de mí qué podría pasar para que vuelva. Y María Luisa Bemberg me ofreció un papel en una película linda sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Y pude volver. Después volví otra vez en el 98 para hacer una película muy importante para la Argentina, que es Garayo Limpo, que trata de la dictadura, y yo soy la madre de la chica protagonista de la historia, la chica que desaparece y la mamá que también la matan. Que no soy no soy la madre verdadera, pero soy la madre de adopción, ¿no? Es decir, mi marido es italiano, tiene una hija, yo soy viuda en la película y vivimos la hija, mi hijastra, y yo en la casa de mi marido, seguimos viviendo las dos. Ella desaparece, yo la busco y me matan a mí también, ¿no? No sé si vieron la película. Es una película muy fuerte. Me pareció increíble que me llamaron justo a mí para hacer eso. Después, en esa ocasión, me encontré con mi marido acá en Buenos Aires y me quedé desde el 99. Me casé en París con él en el 2000 y volvimos a vivir en Buenos Aires.
Y ahora tengo vínculos muy importantes, pocos, pero importantes, de amistad, que me dan ganas de quedarme, ¿no? No extraño mi país, estoy contenta donde estoy, curiosa de ver qué es lo que me espera, ¿no? También. Yo no cierro ninguna puerta, yo tengo como medida de no cerrar puertas, porque a veces las cosas se bloquean y a veces se desbloquean. Entonces hay que tratar de seguir adelante y ver sin romper nada, porque una vez que las cosas están rotas ya es tarde. El equilibrio humanístico y emocional de la señora Sandá se manifiesta con toda claridad con el hecho de que está viviendo en una zona verdaderamente particular, cual es el faro de San Ignacio. Yo vivo mucho en Buenos Aires, sobre todo estoy en Buenos Aires. No. ¿Usted puede? Pienso que sí. Gracias. No, estoy mucho en la ciudad también, José, en la gran ciudad de Buenos Aires. Pero tengo la ventaja de estar cerca del zoológico, del zoo, con los animales. Así que escucho los gritos de los animales y eso me hace viajar también. Hay una pregunta que se suele hacer a menudo en las entrevistas, un poco, yo pretendo que te sea una entrevista seria, si lo merece la señora, pero en ciertas entrevistas se dice, ¿con qué pájaro, animal usted se correspondería? ¿Cuál es la imagen del animal? Bueno, no sé, yo en el zodíaco chino soy liebre, gato. Entonces, soy un pequeño lapin, un liebre, un conejo. Sí, yo me identifico bastante con el conejo, sí. Yo no los como nunca, porque los quiero mucho. Especialmente si están blancos, así, son tan frágiles. Pero todos los canijos me gustan, a la luna llena. Estaba comentando que donde está viviendo ahora Dominique es una zona que se llama Faro de San Ignacio, alrededor de 100 kilómetros de Montevideo, que es un sitio realmente paradisíaco, con poca gente, poco vehículo, poco movimiento, sobre todo en ciertas zonas. En otras ya se convierte en la zona de la juventud que baila, canta y demás. ¿Es una especie de refugio para usted? Yo siempre tengo refugios, es necesario. Es necesario como el aire para respirar o el agua para vivir, ¿no? Es decir, que obviamente siempre donde voy tengo un refugio. Si voy en un hotel, tengo un refugio que es mi cuarto. Y hago de mi cuarto un paraíso, porque necesito estar en un lugar donde me siento bien. Difícil sentirse bien a veces, porque a veces es ruidoso, a veces hay olores que no gustan, a veces... Entonces, hay que tratar de encontrar siempre donde uno esté la posibilidad de estar bien, ¿no? Yo siempre me refugié desde niña en mi mundo. Siempre tuve refugios. También me ayudó mi trabajo, porque mi trabajo es de tanto exposición, de tanto exponerse,
que las ganas de tener un refugio es enorme. Pero esos altos y bajos son muy importantes, porque si yo me quedo siempre en casa, en mi pequeño mundo, no salgo al mundo. Tengo que salir al mundo para saber cuánto es precioso lo que tengo. Si no puedo hacer una comparación, ¿cómo voy a saber que lo que tengo es extraordinario? Voy a pensar que son habitudes, pero no es así. Por eso decía que la distancia, tomar distancia es siempre importante. Es el mejor lugar del mundo donde uno se encuentra. Si no lo deja, no se da cuenta que es el mejor lugar. Por eso son importantes los viajes. Pueden ser pequeños, no tienen que ser viajes importantes y costosos, pero irse para después poder volver, ¿no? Al nido, a la protección. Todos necesitamos una protección, ¿no es así? Lo que pasa es que usted es una mujer vulnerable y evita de que ciertas circunstancias la alcancen, la lastimen. Yo me di cuenta, nos conocemos hace unos 10 años posiblemente, creo. Sí. Tuve el agrado de verlo en la cantata que usted, aquella obra magnífica. Sí, el oratorio de Juana de Arco. El oratorio, en el Colón. Ah, sí. Fue como un antes y un después para ese momento en que se vivió en aquellas funciones que usted dio. Y ahora cuando la llamé para invitarla a formar parte del jurado del Festival de Mar del Plata, el jurado mayor, usted me pidió unos días para responder. Y yo le... Sí. La primera reacción es una reacción animal, ¿no? Como... ¿Qué defensa? No. ¿Qué es esto? Sí, pero eso yo estoy acostumbrada, porque desde siempre soy así, ¿no? Y a veces dije no a ciertas cosas y después me arrepentí y dije, qué estúpida. Qué estúpida, porque todo cambia, todo nos escapa, todos los días son distintos. Y una cosa que no haces, no las vas a hacer nunca más, porque las oportunidades se dan y después no están más. Entonces hay que ser un poco rápido cada tanto, ¿no? No, yo no le pide 3 días, José. Usted me dijo que podía pensarlo y le dije, ¿cuánto tiempo puedo pensar? Y usted me dijo, la llamo mañana a la 1. Y bueno, y arreglé algunas cosas, porque tengo perros también, ¿no? Son como mis niños. Entonces todo eso se prepara, ¿no? Pero uno no puede quedarse atado cuando uno es una nieta de capitano de barco, tiene que mover. Fueron 12 horas largas las que tuve que esperar la respuesta. No tenía miedo, a esta edad ya es difícil tener miedo, pero uno tiene cierta prevención, cierta preocupación, pero tiene que atender a las circunstancias y saber que, como dijo Borges, el triunfo y la derrota son caras de una misma moneda. Y me puso muy contento verdaderamente cuando usted empezó ya a preguntarme cosas mucho más concisas. Fue así, porque a ver si me estoy equivocando. No. Y yo me di cuenta que me puso muy contento verdaderamente. Me puso muy contento porque era engalanado un jurado con Dominique Sandá, guarda una interrelación ya de capacidad, de conocimiento, de trayectoria, de historia propiamente dicha. Darán a un jurado. Y bueno, la tuvimos, con lo cual conjugamos con los demás colegas restantes que los vi anoche reunidos en una mesa comiendo. Sí, no, lo que pasa es que obviamente ese festival es un festival internacional, entonces se juzgan películas que pueden ser vistas en el mundo, que todos pueden disfrutar y entender y captar, y eso es
el gran desafío, ¿no? Porque, pero hay cosas bellísimas. Por suerte tenemos cosas realmente excepcionales, ¿no? Yo he sido varias veces juzgado en mi vida, pero quiero decir que esta elección de películas es muy, muy importante. Vamos a tener unos bellos premios, espero, sí. Y espero que mañana va a ser un gran día para el grupo, porque somos 5, ¿no? a elegir, pero creo que eso también es lindo hacer. Eso siempre me gustó mucho. Me gustó la soledad, me gusta, pero me gusta también el grupo, estar en un grupo unido de gente que va a hacer una misma cosa juntos. Yo nunca me voy a olvidar del conformista, por ejemplo, el conformista de Bertolucci. Yo siempre recuerdo todos los técnicos, los actores, todos, desde todos absolutamente, éramos unidos en una misma dirección. Yo tenía 18 años y era muy tímida, muy sensible, muy receptiva. Yo sentía que la gente quería tanto lo que estaba haciendo. Y eso era palpable, ¿no? En el aire, cuando se hacía motor, acción, era todo un silencio. El actor podía llenar el espacio de su presencia, con su voz, con lo que tenía que decir, con los movimientos que tenía que hacer. Todas esas cosas quedan grabadas. Después, con el tiempo, un poco se perdió esa calidad extraordinaria. Pero bueno, los que no la conocen no la van a extrañar. Usted que no había tenido estudios artísticos, solamente empíricos, a través de la práctica, ¿cómo llegaba usted a integrar la propuesta escénica de interpretación? ¿Era debido a su intuición, debido a la indicación del director, debido a los textos escritos que le daban la pauta de la característica psicológica del personaje? ¿Cómo llegaba usted a tener ese personaje? Bueno, el texto es fundamental, ¿no? En las palabras están todas las llaves. Después, la intuición es un factor para mí, depende, hay que no funciona como yo, pero yo soy muy intuitiva y cuando no escucho mi intuición me equivoco siempre. Es así, toda mi vida fue así. Mirando atrás, yo me di cuenta que cada vez que había negado mi primer instinto, me equivoqué después, ¿no? Era una lástima, porque es una cosa maravillosa la intuición. Y a veces uno no tiene suficientemente confianza en uno como para seguir la pequeña voz que uno tiene adentro que le dicta lo que tiene que hacer y dónde tiene que ir. Entonces, eso es un consejo que yo daría a los que tienen intuición, de seguir su intuición. Es como una brújula, ¿no? Te da el norte, ¿no? Te da la posibilidad de no equivocar tanto. Yo, el teatro, por ejemplo, yo quise ir, porque yo me daba cuenta que yo era muy tímida, muy poco, ¿cómo decirte? Yo no tenía el culto de mí misma, nunca. Yo no tenía, me sentía un poco incómoda con el éxito, pero también
es placentero, es decir, son unos sentimientos muy también ahí, muy contradictorios, porque te da vergüenza, pero te gusta, es muy así, muy raro como efecto. Y una vez que tomas el gusto, ¿no? Es como tomas el gusto de ir a trabajar, porque después también me di cuenta que los momentos más felices de mi vida fueron cuando yo trabajaba, porque en la vida privada era un desastre. Siempre se me escapaba todo. Entonces, por lo menos cuando estaba trabajando, ahí tenía algo, me levantaba temprano, andaba a trabajar, era lindo, la gente era buena y simpática, me sentía bien. Y el grupo, ¿no? Como, y el momento obviamente no dura, porque es un rodaje de película es bastante corto, pero el tiempo no existe realmente cuando estás así. Entonces no importa, lo importante son las impresiones que uno retiene, que te dan fuerza. Después el teatro es algo que yo quise llegar al teatro, y yo pensaba, entonces como no había aprendido nada, como no salía de una escuela, yo decía, pero, porque los críticos hablaban de mí de una manera muy bella, yo decía, pero yo no aprendí, no, tenía el complejo un poco de la persona que no fue a la escuela, no aprendí, no. Pero después dice, Dominique, no seas tonta, tenés que tomar confianza en ti misma. ¿Sí? Entonces fue todo un trabajo de muchos años. Y yo quería, era un deseo muy profundo, yo quería ser una buena actriz. Por eso quería hacer teatro, porque me parecía que eso era una prueba de cumplir con ese bellísimo trabajo, de ponerse realmente al servicio, en carne y hueso, todas las noches en el escenario. Me parecía un trabajo de don de sí mismo muy fuerte, y lo quise cumplir y lo cumplí. Y lo cumplí muy bien porque en varias ocasiones, además me gustó siempre hablar más de un idioma, quería hablar muchos más, quería hablar ruso, quería hablar alemán, pero lamentablemente no es el caso, pero hablaba muy bien italiano cuando trabajaba en Italia. Entonces, como los italianos tienen la mala costumbre de sacar la voz de los actores, yo quise hacer teatro para imponerme tal cual como soy, porque decía, si me quieren de verdad, me van a tener que escuchar con mi acento, con mi voz especial, porque no soy italiano, nunca voy a hablar con una italiana, pero ¿qué importa? Porque la música del idioma es lo que cuenta. Con la música de tu voz podés contar historias que todos te van a entender. Yo muchas veces fui en París, vienen espectáculos en teatro en alemán, en ruso. Yo siempre iba, no entendía nada, pero no me importaba, porque quería escuchar la música. Entrar así en el alma. Nunca me gustó ser turista en un país. Y trabajé mucho afuera, trabajé muchísimo afuera de mi país y nunca me sentí como turista. Siempre iba a comprar las verduras, me hacía la cocina en mi cuarto, iba al mercado, hablaba con la gente, salía del hotel, caminaba y encontraba situaciones. Así fue en Vietnam, en Cuba, en Rumanía, tantos otros países, pero países así raros, ¿no? Como Hungría, cuando tenía 17 años.
Y siempre trataba de encontrar el cotidiano de la gente que vive en el lugar, de mirarlos, de tener un intercambio, de mirar los rostros, de ver si podíamos cambiar una mirada, un esguardo, una cosa. Y siempre la gente me correspondió bien, es decir, que también el público, cuando uno es actor, siempre hay distintas maneras que el público se te acerca, ¿no? Y a mí el público siempre me acercó como yo quería, es decir, que siempre tenemos un cambio de mirada y una sonrisa, algo que hace bien a uno, como una cosa de complicidad, de estamos vivos aquí, ahora, qué suerte, ¿no? Algo así. Y nada más, porque si no es insoportable, si te devoran, no somos los cristianos que le devoraban los leones. Yo con el público siempre tuve esa maravillosa correspondencia de mucha discreción, mucho respeto. Yo creo que es uno que lo dirige eso. Uno está al volante y se impone lo que quiere, ¿no? Yo pienso, porque la gente no es tonta, sabe. Dominique, hay un punto, la correspondencia de miradas, el respeto. Hay un punto visto desde el aspecto profesional en el cual el actor propiamente dicho, la actriz por supuesto, se entrega en manos de un director. Esto no es una audición de chismes, ni mucho menos, así que no me interesa demasiado para nada que usted me hable de algún mal director por el cual ha tenido que transcurrir su rodaje. Pero hábleme de la correspondencia emotiva que tuvo con algún director, además de Bresson, que ya evidentemente ha sido un director que le ha marcado su trayecto y lo recuerda con tanto afecto. ¿Cuáles son los directores con los cuales tuvo una interrelación emotiva que le permitió superar las exigencias que usted misma se había puesto para interpretar un determinado papel? Tuve como decía antes, ¿no? Una relación muy bella con Bernardo Bertolucci, que hicimos es decir, trabajé con él 2 veces, ¿no? Podría haber trabajado mucho más con él, pero no se dio porque es así la vida, pero cuando él me dio el papel de Anna en El Conformista, yo era una actriz muy joven, era la 3ª película, me dio una mano, me dio un apoyo, sentí que me permitió de salir de mí misma, de salir del personaje de la femme douce de Robert Bresson, me permitió exhibir cosas que yo sola no me podía animar, ¿no? Pero el personaje lo construimos juntos, me ayudó a salir de esa naturaleza, de salvaje, de tímida. Y eso me hizo bien, le estaba muy grata de eso, porque yo decía, es una manera lírica de acercarse del cinema, ¿no? La manera de Bernardo Bertolucci, como en Novecento. Entonces, fue magnífico porque Bernardo me dio el papel de Anna, me ayudó mucho, y después pasaron unos años, cuando me llamó para hacer el papel de Ada Fiastripola en el Novecento, yo pude hacer algo yo misma con todo lo que había aprendido, y crear un personaje
muy bello, sin que tenía que ayudarme, porque yo podía dar lo que él ya me había dado una vez, ¿no? No podía. Yo creo que los primeros pasos, los primeros maestros, las primeras miradas que te miran son decisivos para el destino de uno. Y que bueno, obviamente hay que tener un poco de suerte también de caer bien, ¿no? Con gente que valga algo. Eso me pasó a mí en los primeros años. Entonces ya después uno es más fuerte, puede aguantar más cosas y entender y evitar ciertas trampas. ¿Está dispuesta, Domenica, a que el público le haga preguntas? Ah, sí, le he dicho desde el principio. Excelente. Estoy seguro que las van a hacer mejor que yo. Tengan la amabilidad, la persona que está a cargo con el micrófono portátil. Gracias. Tengan, por favor, en cuenta que las preguntas deben ser breves y concisas, puntuales. Por favor, nos va a ayudar a todos para entenderlas y para la señora Sanda responderlas. Muchas gracias. Dominique, aquí. ¿Cómo estás? De las películas que hiciste en la Argentina, comentaste y mencionaste el momento que las hiciste, cómo fue, incluso los años, pero faltó una, hiciste 4 en vez de 3. Hay una que me gustaría que digas algo del viaje. Y la otra que querría saber era el proyecto tuyo sobre hacer una película sobre las monjas francesas desaparecidas en la Argentina, que me venías contando hace tiempo. ¿Cómo está ese proyecto? Primero contesto a la primera pregunta. No me gusta hablar del viaje y no me gusta que esté escrito en el programa del festival el viaje de Pino Solanas, porque Pino Solanas no es una persona honesta y me usó a mí para tener una coproducción con Francia. Y yo hice mi papel y él después hizo lo que quiso hacer con ese papel y casi no aparezco en la película. Así que, francamente, no veo ninguna motivación de hablar de este señor, que para mí es una persona deshonesta nada más, ¿no? Está bien. La segunda pregunta, la monja francesa, mira, no sé qué va a pasar, soy como vos, a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Porque esa historia es hace como 10 años que está dando vueltas. Así que vamos a ver. La monja es la Sœur Cathy, la monja desaparecida francesa, ¿no? Vamos a ver. Ojalá sea. No sé. Ojalá si es buena. Tiene que ser muy buena, si no... Nene. Perdón. Disculpe, no lo había visto. Correcto. Perdón, tardíamente yo quisiera agradecerle muchísimo la interpretación que había hecho usted en Juana de Arco, en la cual tuve la suerte, la fortuna de poder apreciar una tarde de domingo en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y recuerdo especialmente la musicalidad tan dramática, especialmente el tono que usted puso en ese oratorio. Eso va a quedar grabado para siempre en mi vida, en un rincón del cerebro. Es decir, hay momentos que yo la estoy escuchando a usted permanentemente, y esto ya han sucedido, han pasado muchos años, no sé, habrá sido por 2003. En el 2002. 2002, bueno, me equivoqué por un año. Bueno, especialmente
le quería agradecer nuevamente como gran admirador que soy suyo de toda su carrera y haber tenido la fortuna de haber estado esa tarde apreciando su excelente trabajo del cual me he estado refiriendo. Muchas gracias. Me alegro muchísimo, que para mí fue realmente excepcional poder interpretar la gran Juana de Arco, la padrona de Francia, que tenía una fuerza tan especial, y me sentí otra vez con un personaje que lo sentía dentro de mis venas, era extraordinario. El texto de Paul Claudel era un texto que cuando lo leís la primera vez no te das cuenta de la importancia que tiene cada palabra, porque es muy sencillo el texto. Habla de su Normandía, de la Lorraine, habla con palabras simples, es justamente por esa simplicidad te entran, salen como imágenes, paisajes. Es muy, para mí era como, yo veía todo, yo además soy francesa, y poder encarnar Juana de Arco en el 2002, en pleno Corralito, en Buenos Aires, a 12.000 y pico de kilómetros de mi país, en mi idioma, era como algo que me cayó del cielo. Fue Emilio Basaldúa, el director del teatro en aquel momento, que me eligió porque él sabía que yo vivía en Argentina. Y la cosa mágica también, bueno, fue todo mágico, pero yo recuerdo, porque me casé en el 2000 con mi marido Nicolás Cuzzarida en París. Cuando volvimos de viaje, alguien mencionó que habían dado a la Juana de Arco en el Teatro Colón con la hija de von Karajan. Y yo pensé, no lo dije a nadie, pensé, ay, cuánto me habría gustado. Pero bueno, quién sabe que yo vivo acá de todas maneras, pensé yo, ¿no? Y bueno, pasaron 2 años y de repente llega la proposición de Emilio Basaldúa. Así que fue como si una voz me escuchó y me dio esa gran posibilidad. Además, tenía como un vínculo especial porque tengo una abuela, que es la mamá de mi padre, que murió cuando yo tenía 14 años y no me di cuenta de la importancia de esa muerte. A su vez, cuando mis padres murieron hace poco, retomé la historia con mi abuela y renació en mí todo lo que había estado tapado todos esos años. Y mi abuela se llamaba Jeanne, por Juana de Arco, y había nacido en Nevers, en Rue Jeanne d'Arc. Y la familia de ella venía justamente de un pueblo muy cerca de Don Remy, donde nació Juana de Arco. Entonces, son todos vínculos invisibles con los personajes que uno va encarnando a lo largo de su carrera de actriz, que no se sabe bien por qué también, por qué me vino a mí esa carrera de actriz. Si no fuese por Robert Bresson, seguramente habría empezado con otros, porque en aquel momento los directores como Godard o otros directores elegían sus actrices, sus intérpretes en agencias de modelos. Era el momento del tiempo, o donde se hacía mucho, porque las chicas eran lindas y bueno, iban a buscar actrices jóvenes en las agencias. Entonces, seguro que alguien me habría elegido, pero fue Bresson. Y hizo toda la diferencia de toda mi vida, en realidad. Estoy convicta. Y
hay una continuidad, ¿no? Es como un pequeño hilo que uno va, como el hilo de Ariadne, ¿no? Que uno va y vienen cosas. Y sí, yo siento eso. Y eso, por eso tanto me gusta la vida. Un señor había pedido ya, no sé. Su relato me generó la curiosidad de saber cómo era su mamá. Mi mamá era muy bella. Se casó joven, cuando tenía 18 años, con mi papá, que tenía... Mamá nació en el 1913, papá nació en el 10. Se conocieron muy joven, papá era un chico muy buen mozo, de una muy buena familia, que tenían plata. Poco después de ser novios, ¿no? Papá perdió todo. Es decir, la familia perdió todo lo que tenía. Entonces empezaron mis padres muy pobres en la vida, pero eso los unió mucho. Mamá era la mujer de un hombre. Entonces mis padres vivieron juntos más de 70 años casados. Mamá era una belleza. Papá le decía: espero que envejeces rápido para que los hombres no te miran más. Y era muy fuerte, era hija de ese capitán de barco. Tenía 2 hermanas, eran 3 hermanas. Las 3 eran muy bellas. Ella tenía la costumbre de hombres así fuertes, ¿no? Sí, tenía un padre muy fuerte y tuvo su marido, mi padre, que era también un hombre muy fuerte, muy difícil, un exemplario de dificultad, ¿no? Un hombre. Y yo nací en esa familia. Bueno. Fueron mis modelos. Cocinaba, no tenía mucama, ella hacía todo. Era completa. Le dio todo su esencia a sus hijos, sobre todo a su marido, hasta la última gota. Murió la primera. Esta pregunta la venía pensando desde hace unos días. Bertolucci del conformista no es el Bertolucci de Novecento. ¿Cómo trabajaste una de las escenas eróticas más hermosas del cine, que es tu baile con Estefanía, ya que era tu primera película con ese señor grande? Y después, ¿cómo manejó Bertolucci ese elenco, ese coro épico en Novecento? La escena del conformista, el baile con Stefania. Sí, Stefania era tan bella también, ¿no? Las dos. Cuando se habla de esa película era la belleza de ustedes dos y la historia, obviamente, del personaje del profesor, ¿no? Sí. Esa película fue un ejemplo para todo el cine después, ¿no? En América, es al conformista, todos, cuando encontraba a los directores americanos, decían: te conocemos tanto, porque habían mirado tantas veces el film. No, el tango, obviamente, teníamos un profesor de tango en el lugar mismo y hacíamos unos ensayos. Y bueno, era un lugar bellísimo, ¿no? Este lugar cerca del río, la Seine. La Marne. Chez Gégène, se llama. Nada, era extraordinario.
todo era extraordinario, cada momento de hacer algo que uno en la vida nunca, yo no, por ejemplo, yo digo siempre, ay, yo prefiero ser en el escenario que ser público, ¿no? Es como si ser actor es más interesante que ser público. Entonces, porque a veces, como público, yo puedo dormir a veces, ¿no? Pero como actriz, no. Tengo que seguir. Eso me da mucha energía, ¿no? Lo necesito, estoy lánguida de naturaleza, entonces tengo que tomar mucho café, entonces adrenalina, necesito adrenalina. Yo creo que los actores todos necesitamos esa adrenalina que nos hace cumplir con algo imposible, como exponernos, y sorprendernos, exponiéndonos, ¿no? Porque realmente no paramos de sorprendernos nosotros actores de lo que hacemos. Qué atrevidos somos, ¿no? de hacer lo que hacemos. Pero bueno, es una complicidad también con el público eso, ¿no? Y el elenco enorme de Novecento, ¿cómo se trabajó? Porque ya no era el mismo Bertolucci, era más... Nunca más somos los mismos, estamos en cambio permanente, pero el cast era extraordinario, tremendo. Bueno, Bernardo era muy mimado en aquel momento y tenía plata para hacer su film, y los americanos eran muy interesados, y bueno, creo que tuvieron una pequeña desilusión con el contenido político, me parece. ¿No habían visto Prima la Revolución? Perdón. No. Es muy espacio para el resto de la gente. Es interesante su pregunta, verdaderamente. Sí, hay allá un caballero que hace un ratito que está esperando el turno. Disculpe, no lo tomará más, ¿no, señora? Pero no, por favor. Te agradece. Hay dos películas muy importantes en su carrera que, sin embargo, no son demasiado mencionadas y fueron películas que, sobre todo la primera, le proporcionó un importante premio. Una es La Heredità Ferramonti, de Bolognini, y la otra es Una habitación en la ciudad, de Jacques Demy. ¿Podría referirse a esas dos experiencias tan distintas? Sí, L'Heredità Ferramonti es realmente muy, muy bella. Estéticamente, todo que cuando se ve no se puede creer de tan bella que es esa película. Y por eso me dieron el premio de interpretación a la mejor actriz de Cannes en el 76. Este mismo año fuera competición, tenía Novecento también. Es decir, las dos películas paralelamente, una en competición, una fuera de competición. Bolognini era extraordinario como filmaba, todo, es decir, era como un poco como Visconti, ¿no? Era la misma vena de grandes directores que son detallistas, hasta el mínimo detalle, no falta nada, todo es belleza, todo es la luz y los objetos y los muebles y el maquillaje, el peine, todo es la perfección. Eso fueron escuelas para mí, porque yo trabajé así muchos años, ¿no? Como 10 años en Italia con esos directores como Visconti, como Cavani, con los mejores de los mejores, es decir, el vestuario por Piero Tosi o la Pescucci, que era la ex asistente de Piero Tosi.
era lo mejor de lo mejor, la crema. Yo realmente no era muy consciente, ¿no? de todo eso. Lo vivía como algo normal, no me sentía sorprendida de estar haciendo lo que estaba haciendo con ese grupo de gente. Estaba totalmente adentro de lo que hacía y era bien homogéneo todo, ¿no? Después, cuando todo eso se terminó, ¿no? Porque eso fueron 10 años, después hubo una gran crisis del cinema que nunca se recuperó en Italia, y empecé a trabajar también por la televisión para no parar mi trabajo de actriz, para seguir. Pero en aquel momento me decía, qué cosa, ¿no? Que uno está tan seguro de lo que uno hace, porque yo vivía siempre en París, ¿no? Pero me iba a Roma, 3, 4 veces por año, es decir, estaba muy así como un puente, ¿no? De repente, para todo, que es crisis. Y yo, ahí me vino una nostalgia, pero terrible. Pero era más joven, ¿no? Era mucho más joven. Ahora ya nego la nostalgia, no quiero saber nada de ella. Pero La Chambre en Ville, bueno, es toda una historia complicada. Me gusta mucho el film. Es un otro desafío, pero fue complicada la historia, digamos, con Jacques Demy. Jacques Demy éramos muy amigos y trabajamos 2 veces juntos. Tendríamos que haber trabajado más, como con Bertolucci. Pero hicimos también La naissance du jour, un libro de Colette. Y la Chambre en Ville lo había escrito años atrás, no había podido hacer la película, y yo en aquel momento era amiga de una productrice francese, ahora su nombre se me escapa, bueno, no importa, va a volver. Y yo sabía que Jacques quería mucho trabajar, estaba desolado, porque había tenido él un éxito bárbaro con 2 películas, con Catherine Deneuve y Françoise, esa es su hermana, Les Parapluies de Cherbourg y Les Demoiselles de Rochefort. Y había escrito este guión, La Chambre en Ville. Bueno, la relación con Catherine se había distendido y bueno, aproveché la ocasión de conocer a esa productora que quería hacer una película conmigo, con un texto que no encontraba tan importante. Entonces le propuso en aquel momento de leer el guión de Jacques y de producir la película. Y lo hicimos con actores también muy hermosos, como Michel Piccoli y Daniel Darieux, que era mi madre, Daniel. Yo tuve la suerte de trabajar con unos actores maravillosos. Siempre fueron un sostén, ¿no? De ver que el coraje, la humildad, la simplicidad y el talento y
lo que más me llamaba la atención es que estaban siempre listos, ¿no? A cualquier edad que tenían, siempre pronto, listo, adelante. Es lindo. Es lindo ver esos grandes chicos, ¿no? Porque somos todos chicos, niños. No perdemos eso, ¿no? Por suerte. Yo creo que los actores especialmente nunca pierden el niño que tienen adentro. ¿Está respondida? Usted... señor por acá que preguntaba, o fuiste vos, Luciano? Ah, bueno. Usted habló recién de la importancia de la gravitación que le da el teatro como medio expresivo. Me gustaría que nos cuente su experiencia en la obra de Manuel Puig con Cristina Vanegas. Como medio de expresión. Sí, no escuché la... Sí, bueno, eso fue una experiencia muy, muy, muy difícil. Extremadamente difícil. Porque el texto me encantó, el texto lo encontré complicado, sabía que íbamos a tener dificultades por los cambios de tiempos, ¿no? Es difícil en teatro. Pero después, era mi primera experiencia en un escenario en español, sobre Corrientes, y bueno, yo me decía a mí misma, vivo acá, soy actriz, sería bueno que yo haga una experiencia en teatro en Buenos Aires, porque es mi ciudad ahora. Entonces, el productor del espectáculo, que era José Miguel Onaindia, que conocí hace muchos años, en el 99, en Rosario, nos dieron unos premios en Rosario, el premio Magazine, y ahí estaba, y hablamos con mucha simpatía y quedamos con un vínculo de amistad, y él me llevó el texto de Manuel Puig. Quise aceptar el desafío, ¿no? Me presentaron a Cristina Vanegas y Luciano Suardi. Empezamos a trabajar, como siempre en el teatro, lecturas alrededor de una mesa. Eso dura en el teatro, normalmente hacen durar mucho esa fase del trabajo. Que yo personalmente prefiero estar en el escenario ensayando en el espacio, porque me parece que para conquistar el espacio del escenario se requiere mucho tiempo. Pero parece que la gente le tiene miedo, ¿no? Como si le tiene miedo el día que finalmente se pone de pie el espectáculo. De todas maneras, vinieron los primeros ensayos de pie y obviamente el gran problema fue que los días pasaban, las semanas pasaban y mi compañera Cristina Vanegas no retenía el texto y nunca pudo retener el texto. El día anterior a la general me enfermé porque era terrible. Un actor que no retiene el texto en su memoria es dramático, ¿no? Pero bueno, encontraron una solución y pusieron una chica que estaba en quinta y soplaba el texto a mi compañera Cristina Vanegas. Y el director no actuaba, no decía nada, se quedaba mudo, no sabía qué decir.
y yo me encontraba con un grave problema, porque yo había firmado un contrato, no podía salir, tenía que seguir adelante. Pero era muy injusto, porque era peor que actuar con una pared de hormigón o algo así. No era un monólogo, era un diálogo. En este caso, ni era un monólogo, ni era un diálogo. Y bueno, y después se me vinieron encima las críticas y me mataron con sus horribles palabras. Y nunca me voy a olvidar esa experiencia tan horrorosa, injusta. Pero bueno, es parte del desafío, ¿no? Bueno, me alegro mucho para ella que le dieron un premio ahora para Medea. No vi la obra, supongo que eso fue un momento de su vida donde ella no podía retener el texto, que normalmente no le pasa eso, espero por lo menos. Porque yo creo que un actor tiene que saber el texto de memoria cuando llega al escenario. Porque eso es el mínimo que uno puede pedir a un actor, especialmente si un actor está con otros actores. Tiene que respetar el otro. No está solo en el escenario. Tiene que dar el mínimo de herramientas al otro para poder construir juntos, para que la cosa toma su rumbo, ¿no? Así que eso fue un naufragio. El barco se hundió. Pero aquí estoy. Señoras y señores, lo siento, creo que hay un ensayo, un nuevo... Sí, acá me están haciendo señas. Como dicen en televisión, como es el tiempo, no me acuerdo cuándo. Un verdadero aplauso a la señora.